Cuando hablamos de los jóvenes, puede haber posturas encontradas. Por un lado, llegamos a criminalizarlos. Por otro, los etiquetamos cuando decimos que muchos de ellos ni estudian ni trabajan. Lo que se nos olvida es que este sector de la población también ha demostrado que puede ser un verdadero agente de cambio. La educación, el deporte y el arte son, entre otras, herramientas con las que los jóvenes generan cultura de paz y se convierten en promotores en la construcción de ciudadanía. Te invitamos a conocer cómo lo hacen. Jóvenes y la construcción de la ciudadanía. Muy buenos días, ¿cómo están, amigas y amigos de Diálogos en Confianza? Este es el tema de hoy y estamos muy contentos porque además de tener a grandes especialistas aquí en el panel, pues este es un tema toral y de vital importancia en nuestra sociedad. Así que la invitación es para que compartan con nosotros estas 2 horas de programa. Le doy desde luego los buenos días a nuestras compañeras y amigas, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son intérpretes en la lengua de señas mexicana y estarán acompañándonos a lo largo del programa. Y desde luego a mi querida amiga Sandra González Rull. ¿Cómo estás, mi querida Sandy? Muy bien, Oscar, pues ya leyéndolos, les agradezco mucho a todos los que ya nos han dejado saludos en la transmisión. Recuerde que estamos en Facebook Live y ahí nos puede dejar alguna pregunta o su participación, nos puede decir cómo viven ustedes, si el día de hoy se sienten jóvenes, los jóvenes que quieran compartir, cómo contribuyen a mejorar su entorno, a mejorar su comunidad. Pues aquí los vamos a ir leyendo y vamos a ir dando todas las ideas que también ustedes nos puedan brindar y aportar. Recuerde que también tenemos la línea de contacto con la audiencia y tenemos nuestro Twitter para que ahí deje todos sus comentarios y no se pierda el programa porque va a estar muy bueno. Así es, muy bueno, porque además la intención es que sea muy incluyente, que las y los jóvenes se sientan de verdad pues con este espacio para de viva voz comentar, argumentar y darnos todo su testimonio, cómo lo han vivido, pero no solamente quienes están aquí en el estudio, evidentemente también quienes viven en cualquier otro punto de la República Mexicana, que lo compartan en las redes sociales. Bueno, pues déjenme presentarle a las y los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos con nosotros a María Ampudia. Ella es consejera nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidenta fundadora de la Fundación Ser de Paz Asociación Civil. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Igualmente, el placer es para nosotros. Gracias. Gabriel González García, coordinador de programas de la Fundación Escolas Ocurrentes en México. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy agradecido, Oscar, por la invitación y por la cobertura que Canal 11 le ha dado al programa Escolas. Importantísimo, ya hablaremos de ello. Muchas gracias por estar aquí. Gloria Alcocer Olmos, fundadora y directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana AC y también es asesora técnica del Instituto Mexicano de la Juventud y del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenida y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y como siempre un placer estar con ustedes. Igualmente. Igor Israel González Aguirre, doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara. Hola. Bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Oigan, pues desde luego la agenda en el programa de hoy es muy amplia. Creo que como bien decía la introducción en un principio, hay muchos Méxicos desde donde podemos mirar precisamente la evolución de las y los jóvenes. Se crean desde luego muchos estereotipos y creo que hay muchos mitos en torno a todo esto. Muchas personas piensan, bueno, es que los jóvenes la verdad es que no tienen todavía una causa, se han perdido valores, todavía no encuentran su vocación, no estudian algunos, no trabajan otros. Lo cierto es que la realidad, y no vamos a hablar tanto en ello acerca del programa, no es un panorama sencillo, se viene complicando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo cambiar esta perspectiva? ¿Cómo podemos ser actores en esta sociedad para brindarles las herramientas precisamente y que se llegue a un mucho mejor puerto del que tenemos en este momento? Cada quien lo hablará evidentemente desde sus asociaciones, pero me gustaría entonces preguntar, ¿por qué históricamente hacer ciudadanía se pensaba pues
que no era un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, sino todo lo contrario, como si de una autoridad solamente dependiera. ¿Qué es para ustedes hacer ciudadanía? Yo te diría primero, hacer ciudadanía, o sea, el concepto de ciudadanía como tal empieza también con con un proceso de participación, ¿no? No solamente de qué es ser ciudadano o ciudadana. Y generalmente lo vemos desde la concepción, por ejemplo, del Estado. O sea, ustedes para el Estado mexicano son ciudadanas o ciudadanos cuando tienen 18 años, ¿no? Cuando pueden votar, cuando se vuelven socialmente responsables. Pero creo que es una visión muy corta, porque al final la ciudadanía se construye todos los días desde prácticamente que nacen. Entonces creo que también tendríamos que empezar a reencontrarnos con esa palabra, empezar a darnos cuenta que la ciudadanía no solamente implica tener una credencial para votar, pero pareciera que institucionalmente eso te convierte en ciudadana o ciudadano. ¿Y qué pasa con las personas de menos de 18 años? ¿No son ciudadanas? Pues técnicamente no. Para el Estado no lo son. Sin embargo, para el contexto social, pues para mí alguien de 12, 14 años, claro que es una persona que ejerce una ciudadanía de otra manera. Entonces creo que ahí tendríamos que empezar a hacer como la distinción. Claro. Y fíjese que el equipo de producción de Diálogos en Confianza hizo un sondeo con las y los jóvenes y la pregunta fue ¿cuáles son las problemáticas que más les preocupan en este momento? Vamos a conocer algunas de las opiniones. Encontramos dos problemáticas principales que son la discriminación y la corrupción. Las problemáticas que nos preocupan a los jóvenes que destacamos en este evento fueron corrupción y discriminación. Corrupción en el ámbito de política, familiar, escuela, en todas partes del país. Y discriminación igual entre todos. Existen más problemáticas que nos pueden llegar a afectar a nosotros, que puede ser la delincuencia. Uno de los puntos claves fueron la inseguridad. Los feminicidios que se están viendo de hoy en día. A mí como joven me preocupan las siguientes problemáticas que son discriminación y corrupción. Realmente son unos problemas que nos afectan en la vida diaria, como tanto a familias, a jóvenes, a todos nos afectan en nuestra comunidad. La discriminación la vivimos día a día en las escuelas, en la calle, cómo discriminamos a las personas indígenas y la corrupción, ¿no? Delincuencia, discriminación y corrupción, y creo que todo está ligado. Pues muchas gracias a estas jóvenes, a estos jóvenes. Gabriel, esto es algo que hizo precisamente Escolas. Así es. Y esta participación se hizo hace cuánto tiempo y cómo se organizó. Apenas en el mes de febrero, pero te quiero dar un poquito de antecedentes del programa. Con respecto a la primera pregunta que hacías de qué es ser ciudadano, qué es hacer ciudadanía. Escolas Ocurrentes empezó en 2001 en Buenos Aires, Argentina, con una iniciativa del entonces cardenal Jorge Bergoglio, juntando a niños de 2 o 3 escuelas de Buenos Aires que tenían ciertos problemas. Lo único que hicieron fue juntarlos por 1 o 2 días para que ellos platicaran y trataran de resolver sus problemas. El encuentro se prolongó por semanas, fue creciendo hasta al final convertirse en un gran movimiento que fue capaz de crear cambios en la Ley de Educación de Argentina. Entonces, es un poco lo que decíamos, la confianza que tenemos en los jóvenes para que ellos se comprometan y resuelvan sus propios problemas, es lo que demuestra este programa desde entonces, de 2001. A partir de ahí hemos estado trabajando en todo el mundo, en los 5 continentes, con jóvenes de 14 a 17 años que están a nivel de preparatoria y hacemos la misma mecánica, los juntamos, tenemos una metodología para que ellos encuentren su problemática, investiguen, hagan sus hipótesis y planteen a las autoridades propuestas de solución. Entonces, los jóvenes, por supuesto, de cualquier edad, son ciudadanos, son responsables y son comprometidos con sus entornos si se les da las herramientas. Tengo entendido que son más de 400,000 escuelas las que en todo el mundo están reunidas y aquí no importa ni el color de piel, ni la creencia religiosa, si se tiene o no se tiene. Es decir, el trabajo con las y los jóvenes, cómo coordinar todo esto para que vaya funcionando. Además, hay 3 ejes temáticos que son el arte, el deporte y la ciencia, para que entonces de esta manera se pueda llegar a profundizar. Mira, Oscar, tengo un comentario porque hablas de cómo coordinar y también del papel importante
de los maestros, de los guías, de los adultos en la vida de los jóvenes. Nos dice aquí Ross en Facebook Live: amo a los jóvenes, trabajé 35 años como docente en nivel secundaria, son geniales, impredecibles, propositivos, espontáneos y muy sensibles. Lo importante es la labor de los padres y de los adultos que lo saben orientar, comprender y estimular. ¿Esto qué tan cierto es y qué papel jugamos todos entonces en este sentido? Sí, y fíjate que era una preocupación desde un principio que hablaba con las y los jóvenes que están aquí, que platicaremos más adelante con ellos, donde esto de son el futuro de una población siempre se ha dicho, pero se les otorga en realidad esta responsabilidad, se les da esta confianza desde casa, comenzando por allí. Es exactamente el punto. A mí me gustaría muchísimo platicar un antecedente, lo que antecede a la juventud, que es la niñez. Yo sí estoy completamente convencida, y te lo digo por la expertise que tengo, que todo inicia en la casa. Desgraciadamente México en este momento está ocupando un lugar que no es para sentirnos orgullosos. Tenemos a las familias más violentas del mundo. Eso según la OCDE, y a mí me preocupa verdaderamente porque no en vano estamos ocupando lugares que son una pena para los mexicanos. Por ejemplo, tenemos primer lugar en violencia sexual infantil, tenemos primer lugar en abuso sexual infantil turístico, que es una problemática dentro de la trata de personas, donde tenemos cuarto lugar. En fin, somos un país de por sí violento, pero dentro del ámbito familiar, muy violentos. Ahora, si tú, cuando la gente me pregunta, bueno, y las guerras, las guerras las oímos por allá, pero la verdadera guerra que se está enfrentando todos los días es la guerra en el hogar, la cual es muy cruenta. Yo tengo años trabajando para la infancia, voy por ellos, los rescato, los llevamos a las organizaciones donde los cuidan, donde les dan la oportunidad de reinventarse, de revivir esto de la violencia sexual. Hoy por hoy está tremenda. Y bueno, no es casual que si tenemos a la violencia pues más vulnerada del mundo, tengamos a la adolescencia y a los jóvenes pues más vulnerables. Si a esto le juntamos o le sumamos la cantidad de drogas, lo estamos viviendo con nuestra Universidad Magna ahorita, las drogas y el alcohol, que hacen finalmente que los niños huyan de una realidad que es evidente, que se palpa, que está en la sociedad todos los días, pues eso nos complica la existencia. Pero estos niños, estos jóvenes crecen, no se quedan jóvenes, no se quedan niños. Y hoy tampoco es casual que tengamos a las mujeres más violentadas con el tema de los feminicidios y que tengamos, por ende, a los hombres más violentos. Esto es un círculo vicioso del cual nadie nos está ayudando a salir, nadie nos está diciendo cómo enfrentarlo, nadie nos está diciendo cómo ocuparnos. Yo recuerdo, no se me olvidará, de ahí es el parteaguas en mi vida, cuando llegué a la Cámara de Senadores a hablar de lo que estaba sucediendo con la infancia, toda esta crueldad, y alguno me dijo: María, o sea, la infancia no importa, no votan. Es ahí en donde entiendo que empiezan a ser ciudadanos a partir de los 8 años. Pero para mí ciudadano es formar parte, de los 18 años, perdón. Para mí ciudadano es formar parte de una tribu. Y una tribu, por ende, tiene un sentido común y finalmente una meta. Hoy me da muchísimo gusto estar aquí, especialmente este día, porque pues estoy entrando al grupo de Escolas. Escolas, por supuesto, está ayudando de una manera impresionante a la juventud, no nada más de nuestro país, sino a nivel internacional. Trae unas bases hechas éticas y de valores. Te quiero decir que para mí los valores siempre han existido, no es que se pierdan, es que se cambian. Y al adulto nos cuesta muchísimo trabajo entender cómo van cambiando los jóvenes sus valores, pero existen. Y no está muy lejos irnos, por ejemplo, ahora en el terremoto, como los veíamos, ¿no? Vestidos con el casco, y no les importaba de qué universidad eran, ni de dónde venían, ni quién era su papá, ni cuánto dinero tenían en la cartera. Ellos estaban ahí entregándose, dándose al otro. Entonces, por supuesto que el conflicto de nuestros jóvenes no inicia en la juventud, que por supuesto sabemos que adolescente significa que adolecen de muchas situaciones que son importantes para enfrentar un mundo de por sí que viene violento, pero todo inicia en la infancia.
Y yo, fíjate que me quedo pensando mucho en esto que marcas, y sí con los pasados sismos del mes de septiembre, creo que para todas esas personas que simplemente etiquetaban, y lo hacemos mucho los adultos, ay, es que los millennials, y es que todo lo quieren fácil y picadito y a la boca, creo que fueron un ejemplo de un importantísimo, de entrega, pero además un factor importantísimo como actores verdaderos de cambio. Tú has tenido muchas experiencias de todo esto y parte de lo que platicaban, sí, está esta realidad en casa, pero y una vez que te empiezas a identificar con tus pares, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué te identificas con ellos? ¿Por qué cambias tal vez los valores o los vas modificando? A mí me gustaría, antes de responder a tu pregunta, me gustaría retomar algo que señalabas cuando comenzaste tu exposición. Señalabas que se piensa que los jóvenes son el futuro de México. Y si te fijas en las cápsulas que veíamos hace un momento, hay una, digámoslo así, una respuesta recurrente que es, en términos de los problemas a los que se confrontan, es la discriminación. Una de las principales problemáticas que observan es el de la discriminación y opera justamente en este sentido, en el sentido de que se piensa que son el futuro, cuando deberíamos reconocer, no discriminarlos, deberíamos reconocer que son el presente pues, de este país. No están puestos allá en algún lugar próximo en el tiempo, están siendo ahora los protagonistas de un montón de cosas. Están enseñándonos los jóvenes y las jóvenes a cómo incidir en la construcción de lo público, que en última instancia esa es la definición a la que tendríamos que apuntar, la definición de ciudadanía a la que tendríamos que apuntar para, digámoslo así, un poco romper con esta estrechez de miras que sitúa a los sujetos ciudadanos solo en relación con su participación electoral. Y no, la ciudadanía se ejerce, o cuando se ejerce, tiene que ver con la construcción de lo público, ¿sí me explico? Y para el caso que estaba señalando, el caso de los sismos y muchos otros, quienes se encargan de llevar adelante ese proceso, de llevar a cabo ese proceso, son precisamente los jóvenes. Desafortunadamente, cuando nos interrogamos acerca de la participación ciudadana o política de los jóvenes, lo hacemos siempre desde una perspectiva adultocéntrica y como ya decía, situada en el plano electoral. Si nos atrevemos a modificar las preguntas que hacemos, a ver a los jóvenes y a las jóvenes desde otros puntos de vista o desde otras perspectivas que no necesariamente son adultocéntricas. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos contigo para continuar con esto. En primera, por la clase social. Yo creo que la clase social tiene mucho que ver en la prepa que vas, qué teléfono usas, cómo te vistes. Y todo eso, porque nosotros creamos prejuicios que al final dañan a una persona por vivir en una zona popular, por vivir en una zona privada, por eso nos juzgan, más a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes, siempre que nos proponemos algo, siempre luchamos para tratar de lograrlo, ¿no? De tenerlo. Claro que el gobierno sí llega a preocuparse, ya que si todos nos reunimos los jóvenes, podríamos generar un gran cambio en esta sociedad mexicana. Hay muchos jóvenes que a veces no tienen la oportunidad de estudiar, de realmente hacer lo que quieren, por lo mismo, no hay comunicación, no hay planes de vida, no tienen planes de vida y eso es lo malo, que no hemos tenido una buena educación o una buena comunicación entre nosotros los jóvenes que somos el futuro de nuestro país. O sea, no hemos dicho alto y esto tiene mucho que ver con la discriminación y eso es lo que estamos resolviendo aquí en escuelas. O sea, que dejemos los prejuicios, los estereotipos, todo lo que nos intriga como mexicanos, lo que generalmente hacemos, ¿no? A veces nos reímos de una persona por cómo viste, por cómo actúa. Y eso es discriminación. Son microactos de discriminación que nos afectan a todos, incluyendo personas de la tercera edad, jóvenes, niños, adultos. Pues como los adultos piensan que nosotros no tenemos voz y voto aún por ser menores, creo que eso afecta muchísimo y eso también está ligado con la discriminación al ser menor. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a estas y estos jóvenes. Y estas son de las principales problemáticas y así es como lo comprenden ellos. Ahora, justo en el bloque anterior te quedabas precisamente con esta visión de la discriminación. Y hay algunos jóvenes, o yo creo que muchos, que sienten que son tratados por la sociedad como ciudadanos de segunda clase, como si en realidad esta voz y este voto
pues no lo tienen. ¿Es así? Por parte de las instituciones, sí. Sí hay una de las instituciones encargadas de los procesos electorales, ¿no? De algunos sectores del Estado, pues. Sí, definitivamente sí hay una visión adultocéntrica que permea y que configura la mirada que se coloca sobre los jóvenes. Y lo que tenemos aquí es un reto fundamental, pues. O sea, los chicos y chicas que están expresando su opinión en este sondeo nos están planteando un desafío muy interesante, no solo a los adultos, sino en general a las instancias que se encargan de atenderlos o de generar, mejor dicho, condiciones para que puedan desarrollarse. ¿Cuál es el reto? Te lo decía antes de que nos fuéramos al corte. Necesitamos empezar a modificar las preguntas que hacemos con respecto a los jóvenes, porque los estamos mirando desde una perspectiva adultocéntrica y necesitamos empezar a cambiar eso y comprender, como decían ellos y ellas, que saben hacer las cosas, pues, ¿sí? Que desde luego, decía en un comentario en las redes, son el futuro, pero también son el presente y son capaces de hacerse por sí mismos cargo de su propia trayectoria, pues. El asunto es que hay que tenerles confianza, ¿no? Y comprender que están haciendo cosas a su manera y que a lo mejor esa manera no es la que creemos adecuada desde nuestra perspectiva adulta, ¿no? Me parece que es un desafío fundamental. Claro. Y subrayaría como pie de página, si quieres, la necesidad de poner de relieve que una de las instancias fundamentales para que esto ocurra está situada en el Estado. O sea, hay una responsabilidad por parte del Estado de generar condiciones para que estos chicos logren ver que las problemáticas a las que se enfrentan están siendo atendidas, ¿no? Que tienen, si son el futuro, pues bueno, habría que generarles condiciones para que realmente tengan un futuro, ¿no? Y valorar también, creo que todas las emociones, porque fíjate que yo escuchaba este sondeo y me da mucho gusto que algunos y algunas de ellas hablan con una gran vehemencia, pero esto para algunas personas, esta adultocracia y todo, la verdad es que se desestima y tú te burlas porque, bueno, pero todavía no sabe en realidad a lo que se va a enfrentar. Creo que desde allí es donde estamos, tenemos que generar un cambio radical. Pero bueno, parte importante son las redes sociales. Lo del comentario que mencionaste justamente es el de Francisco Nava López, quien en Facebook nos dice, la juventud es un futuro presente. Es este concepto en donde, bueno, no solo es el futuro, sino que está constantemente participando. Y también fíjense, en otro comentario, Felia Madrigal dice, hermosa juventud, la etapa más creativa y peligrosa ante los ojos de la madurez. Todos querrán un poco de ti, pero no logran entenderte a menos que bajen la bandera del ego. Yo sé más que tú, justo lo que estaban diciendo. Y también en Facebook Live, Cintillo Carpenter dice, hola, un saludo a todos en el programa, yo doy terapia psicológica a niños en una telesecundaria y la verdad las historias de vida de muchos influyen muchísimo en su desempeño escolar. Tengo casos donde los padres ni siquiera los cuidan ni les ponen atención y después nos desglosa algunas de las historias. Realmente me parece muy triste porque los padres no aceptan en ocasiones la responsabilidad y los citas para hablar con ellos y no asisten. Entonces también habla de la responsabilidad de los adultos. A mí me gustaría hacer como varias también apuntes de lo que vamos escuchando. Si vieron una de las chicas que dice, no somos el futuro. O sea, ustedes mismos como personas jóvenes no se están asumiendo como actores estratégicos del presente. Y eso es muy complicado también, porque si ni siquiera tenemos la capacidad desde el Estado y desde el mundo adulto de decirle a los jóvenes, hey, no, tú necesitas cosas en este momento. Necesitas educación, empleo, una seguridad, en fin. Entonces, sí, tenía una frase, un colega mío que decía, decir que los jóvenes son el futuro es ponerles el pie en la cabeza. Y es cierto, entonces necesitamos empezar a pensar junto con ustedes, pero sobre todo a escucharles a ustedes y hacer un esfuerzo de escucha mutua, de escucha entre ustedes, para asumirse en ese rol protagonista en una sociedad que los requiere en este momento. Entonces creo que es muy importante también que quede muy claro que este rollo de, es que, bueno, será en el futuro, pues en el futuro podrán esperar. Yo les preguntaría, en este momento, como ven en este país, ¿creen que pueden esperar? Me parecería que no. Y pondría otro ejemplo muy claro que está pasando en Estados Unidos a raíz del último tiroteo en Florida con jóvenes. Y están saliendo las personas jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, por ejemplo, a decir ya basta. Queremos control de armas, queremos reformas. Y me acuerdo mucho que había una imagen que me pareció maravillosa de adolescentes peleando afuera del Congreso, me parece que era en Washington, que decía, no se te olvide, yo también en algún momento voy a votar.
Entonces era una forma de decir, aunque tú me desestimes en este momento porque los niños no votan o los adolescentes, las y los adolescentes no votan, pero eventualmente serán votantes. Yo les invitaría a pensar qué va a pasar, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahora que la Constitución reconoce que las personas jóvenes de cualquier edad pueden hacer actividades relativas a observación electoral. Pues es un buen ejemplo de cómo las personas jóvenes, sin necesidad de tener 18 años, se van involucrando en los procesos electorales, pero entendiendo que la construcción de ciudadanía no solamente es en un proceso electoral, pero si tenemos un mundo adultocéntrico, unas instituciones electorales que están quedándose muy cortas, creo que les deben demasiadas cosas, y en general la situación de las personas jóvenes es muy difícil en este momento. Entonces, si ustedes no asumen ese mismo rol protagónico, como lo están haciendo los chavos y chavas en Estados Unidos diciendo ya basta, ya no queremos que nos maten. No sé si vieron la respuesta de Donald Trump diciendo, pues hay que armar a los maestros, ¿no? Sí. Pues es esquizofrénica, No, pues bueno. no, o sea, la cultura de paz tiene que ir por otro lado y tiene que ir de entrada escuchándoles a ustedes. Espero que en la siguiente programa que hagan de esto haya más de estos jóvenes de este Exacto, lado y de menos este lado. nosotros allá, ¿no? Pues mira, ya vamos a ir para allá para escucharlos, desde luego. Pero tocas un punto que me parece trascendental y es cómo formar una cultura de la paz. ¿Y por qué desde la paz es un entorno mucho más favorable para poder, primero, identificar lo que está ocurriendo, escucharlo, dar voz y finalmente actuar? ¿Por qué es tan importante entonces la construcción de la cultura de la paz? Fíjate que cuando yo de repente un día dije, ya no quiero seguir por toda la República Mexicana dando malas noticias, era una tras otra, ir y salvar niños, llevar casos personalmente, una cosa, siempre voy a decir que lo que yo he visto no lo ha visto nadie y la policía cibernética. Es terrible lo que pasa con los niños, terrible, pero no nada más con los niños, con los adolescentes también. Cuando entro a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tengo que dejar un poco la infancia a un lado, que es mi expertise, y meterme a todos los temas de lesa humanidad. Y desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se me permite llegar a Colegio de México a un tema que hoy me tiene muy ocupada, que es el tema precisamente de la cultura de la paz, que tiene que ver mucho con el respeto y la dignidad, y tiene que ver también mucho con precisamente los derechos humanos. En la cultura de la paz, se habla muchísimo, por supuesto, confronta el tema de la violencia y quiero explicarles una cosa a todos los jóvenes. Hay tres tipos de violencia. La primera es muy importante, es la directa, la violencia directa, la que ustedes y yo vemos en la calle, vemos en nuestra casa, cómo se patean los perros, cómo se invade al mundo al cual estamos debiendo ahora y por eso estamos viviendo toda esta crisis de ambiente. Esa es la violencia directa, la que podemos ver, la que es palpable, la que tocamos. Hay otro tipo de violencia, que es la violencia cultural. Esta violencia cultural no se ve tanto y es muy difícil de identificar. Esta violencia cultural es la que se vive en la casa y está involucrado, por ejemplo, esta mística del machismo, ¿no? Esta mística de la mujer no es vista igual que el hombre, la mujer tiene que quedarse en su casa, la mujer tiene que vestirse para que el hombre no violente, en fin, toda esta mística de masculinidad y todas estas ideas o creencias, incluso religiosas, que se viven en el hogar y que son heredadas de generación en generación. Pero viene una todavía más complicada, que es la violencia estructural, y en la que menos posibilidades tiene de identificarse. Por ejemplo, en México estamos acostumbrados a ver gente pidiendo limosna en todas las esquinas y no hacemos nada. Esa es una estructura enferma que traemos porque seguimos caminando de largo y no pasa nada. Se les invisibiliza. Exactamente. Y en toda esta violencia estructural tiene mucho que ver el gobierno o nuestros gobernantes. ¿Qué hacen, por ejemplo, contra la corrupción? ¿Qué hacen contra la discriminación? Porque, bueno, también el gobierno discrimina. Yo quiero que un joven hoy levante la mano y diga, quiero llegar al Senado de 18, 19, 20 años, a la Cámara de Diputados, a hacer algunos cambios sociales. O sea, no hay manera si tú no formas parte de un grupo. O sea, te discriminan. Pero lo más triste es que no solamente no formes parte de un grupo, sino que no seas políticamente correcto. O sea, que no estés embonado en los intereses de ese grupo. En fin, esas son las tres violencias que se tienen catalogadas. Desgraciadamente los mexicanos estamos sumidos en esas tres violencias
todo el tiempo. La cultura de la paz, por supuesto, te da muchas otras herramientas que no son comprensibles a lo mejor ahora, pero que sí podemos empezar a educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños con estas bases que no son nada más, obviamente en México, sino que gentes muy capacitadas como son los premios Nobel de Paz han escrito y nos han entregado. Ahora, es muy delicado hablar de paz. Yo siempre voy a decir que quien habla de paz primero tiene que sentirla. La paz no tiene que ver con vístanse de blanco, salgamos de la mano todo el mundo, que vuelen las palomas y los globos. Eso es una falacia, eso no existe, esa no es paz. La real paz es cómo vivimos como comunidad. Y fíjate, algo que es muy importante para mí, mucho de la cultura de la paz la ha entregado México. Y me lleno siempre la boca de decirlo porque en la cultura maya, por ejemplo, se habla mucho de la otredad, de la empatía, de ser capaces de ponernos en los zapatos del otro para entender su situación, el no juzgar, el tema de la dignidad. Y después de entender lo que es la otredad, te vas a la nosotredad, que es cómo formamos un grupo en el cual todos podamos vivir en paz, es decir, con armonía. Dentro de la cultura de la paz viene la ciencia. Al ratito me permites explicarte qué hay dentro de la paz que científicamente está comprobado, porque pues, para mí es muy importante que los jóvenes lo sepan y los padres en los hogares también. Pero fíjate, qué bueno que tocas este punto, porque son la ciencia, el arte y el deporte, estos ejes torales. Ahora regresamos contigo, dame un segundito, porque vamos a presentarles a continuación qué es lo que hacen también los jóvenes a través, por ejemplo, del arte, uno de estos ejes. Vamos a conocerlo. Muy bien. Nosotros somos el colectivo Poesía y Trayecto, surgimos de 2010 a partir de hacer intervenciones en espacios públicos con poesía y performance. Nos dedicamos a hacer este tipo de actividades arriba de los camiones, en el metro, porque pensamos que no hay lugar donde la poesía no pueda ocurrir. Entonces, si en algún momento de la cotidianidad puedes generar una inercia social y que la gente salga de todo ese aturdimiento, bueno, pues generas algo bien padre, ¿no? Que a su vez a ti te retribuye emocional, espiritualmente. Bueno, la calle es de todos, ¿no? Entonces es un lugar donde tú puedes sociabilizar. Sin embargo, hubo un antropólogo que se llamó Marc Caché, que dijo que la calle o los espacios como el metro o los aeropuertos son no lugares donde no hay identidad. Nosotros decidimos romper con ese paradigma porque nos dimos cuenta que hay múltiples identidades, como el chofer del metro, el del camión, el vendedor ambulante, solo que esas identidades no tenían una capacidad de agencia más fuerte. Entonces, el momento en que nosotros con nuestra actividad como poetas llegamos a ejercer nuestra agencia, invitamos a la gente a que a su vez ejerza su capacidad de agencia para hablar en un espacio público, ¿no? No, la poesía puede tener muchos mecanismos. Cuando tú lees un libro estás teniendo un diálogo íntimo con el autor, pero cuando tú la proyectas en voz alta estás teniendo un diálogo colectivo. También es esa necesidad de compartir, de volver amplio algo que es de todos, que no radica en un libro, que no radica en una universidad, en un centro de cultura, sino que está en la vida misma. Entonces esa necesidad de convivir con la gente, de que la gente se dé cuenta de que es parte de ellos, ¿no? Hay muchos tipos de públicos en este sentido, ¿no? Está el público que ya está predispuesto, que aunque es en la calle, tú los convocas y la gente ya acepta que tú vas a hacer un acto poético. Pero también están las intervenciones, que tiene que ver más con el terrorismo poético, ¿no? Pueden haber muchas opciones de lo que la gente vive. Por ejemplo, cuando hicimos representaciones de poesía y violencia, hay gente que sale corriendo porque utilizamos armas de juguete, pero para decir poemas en torno a la violencia. Hay poemas donde son distintos, que tienen otra dinámica y la gente pues puede tener hasta las lágrimas o puede llegar a abrazarse entre ellos aunque no se conocen. O sea, puede haber muchas dinámicas dependiendo del proyecto que tú quieras ejecutar. Actualmente estamos en vías de constituirnos como una AC y bueno, tenemos una misión que es para el 2017 convertirnos en un polo de referencia nacional en el fomento de la lectura y la escritura en niños y jóvenes. Por eso también estamos dando talleres de escritura creativa y poesía en voz alta, La Merced, con niños del mercado, y también con el Instituto de la Juventud del DF estamos dando un taller de poesía en voz alta. A su vez hacemos publicaciones, tenemos un documental que se llama El poeta es un revólver. Y bueno, por otro lado también nos dedicamos a hacer fomento de la poesía interdisciplinaria y en otros soportes, porque la poesía no únicamente está en la escritura, como se está viendo, pues está en la calle, está en la vida misma, ¿no? Ahorita estamos haciendo un festival que se llama Lenguajes Alienígenas, que son 7 sesiones a lo largo de todo el año y bueno, vamos a estar en el Museo del Chopo, en la Casa del Escritor en Bacalar, estuvimos en Navachiste
Y bueno, pues nos pueden encontrar en www.poesiaytrayecto.blogspot.com y sobre el festival en www.loslenguajesalienígenas.com. Muestra, y aquí en una llamada también de Edith Chávez nos dice: yo soy parte de un fraccionamiento de 11.500 viviendas en Cuautitlán Izcalli. Ahí la delincuencia es exagerada y hay muchas madres solteras de 14 años. El comportamiento de los jóvenes depende mucho de la educación y ejemplo que los padres les brindan en casa. El hecho es que se tenga o no dinero no tiene nada que ver. Y ella dice que tiene un grupo que apoyan, ahorita les platico cómo, haciendo murales a los jóvenes. En Diálogos Fin de Semana te invitamos a que opines en redes sociales. En las últimas décadas se ha manifestado un cambio paradigmático en la cultura audiovisual. Los millennials han encontrado alternativas de comunicación y difusión de contenidos, autogenerándolos de manera innovadora y entretenida, obteniendo un gran número de reproducciones y suscripciones en todo el mundo, con lo que han pasado a formar parte del marketing digital. El sábado acompaña a Rocío Brauer porque hablará de influencers y marketing. El domingo, dinos qué hacer ante la inseguridad. Reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos es sin duda una tarea difícil. Pero no debemos olvidar que la seguridad ciudadana no es solo un asunto de las autoridades, sino que se construye a través de la participación activa de cada uno de nosotros. Oscar Virués y Sandra González Rull te esperan. Al presidente del Consejo Asesor de Escuelas. Nuestra primera experiencia con Jorge Bergoglio empieza hace 20 años, pero a nivel internacional, obviamente ya en el 2013, cuando el Papa asume, lo lanza desde el Vaticano. Antes una experiencia muy local de Argentina, que había llegado a las provincias argentinas y a la capital. Ya siendo el Papa, cuando lo lanza, empieza a desparramarse esta acción en toda Latinoamérica y luego también se extiende a Europa, a África y a Asia. Hoy hay 1,5 millones de estudiantes que ya han participado de la experiencia, desde el 2013 ahora. Hay 437.000 escuelas y redes educativas de todas las confesiones religiosas y públicas, representando esta red a 190 países. Por lo tanto, estamos totalmente sorprendidos cómo los propios jóvenes, tan motivados por esta experiencia, fueron los que han multiplicado en todos sus países y en sus ciudades para que llegaran ellos a otros jóvenes. Y ya en muchos países incluso es política de Estado. Por ejemplo, en Paraguay, por decisión del Ministerio de Educación de Paraguay, la jornada escolar extendida en las escuelas más alejadas se está haciendo con esta metodología de deporte, arte y tecnología. Con esta misma metodología se está haciendo en las escuelas la jornada escolar extendida. Y los propios jóvenes, los estudiantes secundarios, son los que van a las escuelas primarias, a los más chiquitos, a darles estos valores y enseñarles educación a través de la pintura, a través del arte, a través del fútbol y el deporte y a través de los celulares y la tecnología. El mundo real de ellos. Le voy a poner un solo ejemplo que ahora el Papa ha recibido a chicos de un lugar que se llama San Antonio de los Cobres. Es una provincia en el norte de Argentina, del país del Papa. Cuando llegamos a hacer la experiencia y juntamos a los primeros 300 jóvenes adolescentes de las 2 escuelas secundarias que había allí, había un gran silencio. Ningún joven quería contarnos los problemas para poder empezar a trabajar. Hasta que después de un largo silencio, esos silencios que hablan, una chica se la hago llorar. Y dijo, el problema fundamental que tenemos es que se los están suicidando nuestros compañeros. Su hermano se había suicidado. Los jóvenes nos llevaron al puente, a un puente muy alto de donde se tiraban. Paradójicamente el puente se llamaba Puente de las Soluciones. Armaron un cine para poder hablar sus problemas. Y durante 2 años trabajaron para pintar ese puente. Y el pincel con el que pintaron el puente para resignificar el puente, y lo llaman Puente de la Vida, se lo entregaron al Papa hace un mes. Esto es lo que hacen los jóvenes. Por eso el Papa dice, los cambios verdaderos no pasan por cambiar a un presidente. Los cambios verdaderos pasan de abajo para arriba, cuando los propios jóvenes se deciden a llevar adelante los cambios. Y este año se inaugura ya una sede
para México, una sede específica que el Papa aprobó para que escuelas tengan presencia física y permanente en México. Y ya hay 30 programas que están haciendo en todo México, como contábamos recién lo de fútbol en Guerrero, en Metepec, se hizo ciudadanía en Metepec, Estado de México, bueno, ahora estamos haciendo ciudadanía que les contaba recién, y la idea es extenderlo por todo México. No venimos a hacer un cambio de la ley de educación, venimos a decir la educación es de abajo para arriba, no nos olvidemos de eso, y que la pelota de fútbol tiene mucho que enseñar. Impresionante de verdad esta historia, imaginen la transformación de ese puente y el entregar y recibir ese pincel. Maravilloso escuchar estas historias. Y les decía yo antes de salir del corte, leía yo lo que nos comparte Edith Chávez en esta idea de ejemplificar las diferentes acciones que cada una o uno de los pertenecientes a la sociedad lo hace. Aquí nos dice Edith que ella en este fraccionamiento lo que ha implementado es un programa en donde quitan los grafitis de la pared por medio de murales bien hechos, con mensajes, animales y personas, y esto ayuda a cambiar la mentalidad de los jóvenes, y dice, invito a que un día vengan al fraccionamiento y se dé una mayor difusión. Esta asociación civil se llama Comuna Izcalense AC, y ya nos deja sus datos, así que también muchas gracias por esta información, importantísimo. Y allá, Oscar, que nos cuenten más historias. Exactamente, pues ya estamos con las y los jóvenes y ahora estamos con Iker. Iker, tú, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que tú has hecho y por qué te preocupaste por esta participación juvenil? Sí, Oscar. Yo quiero empezar diciendo que sí existe ciudadanía en los jóvenes, también menores de edad. Yo tengo 15 años, tengo una fundación, que es una fundación arpera, y ocupo el cargo de presidente ejecutivo dentro de la fundación, teniendo 15 años. Yo manejo un esquema de trabajo muy diferente a otras fundaciones, porque lo que yo hago es, como voluntarios, a los jóvenes adolescentes, les hago el trabajo que realicen las actividades ejecutivas dentro de la fundación. Y son jóvenes de 13 a 19 años los que tengo adentro que trabajando como voluntarios en la fundación. También voy a fundar un grupo empresarial que es con emprendimiento e innovación empezar a desarrollar ciertos proyectos, ¿no? Porque sé que muchos jóvenes quieren empezar a ser escuchados, tienen en mente muchos proyectos, porque yo también los he tenido. Es por eso que este grupo está abierto, ¿no? Yo quiero convocar a los jóvenes a escribirme en mis redes sociales. Tengo una página que se llama Iker Arnabar. Los proyectos que tengan en mente, por favor, mándenme. Vamos a hacer lo posible para ejecutarlos. De hecho, yo conversé con Gloria alguna vez y sí, estamos buscando todas las perspectivas, todos los caminos posibles para que haya participación de los jóvenes adolescentes. Es decir, cuando platiqué con Gloria, es que voy a mandar a un grupo de jóvenes a hacer observación electoral dentro de la Ciudad de México. Estamos empezando a realizar grandes oportunidades, ¿no?, en los proyectos. Por decir, yo tengo un proyecto en mente, se llama Congreso Juvenil. Lo he desarrollado con grandes instituciones y apenas estamos en pláticas para ver cómo se va a empezar a desarrollar. De hecho, también instituciones gubernamentales. Oye, Iker, y bueno, no sé, con todo esto, sí, claro, me parece que los planes son sensacionales, pero te encuentras con ciertas barreras. Hay personas que dicen, eres muy joven todavía, la experiencia que tienes no es la deseada. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Siempre vas a encontrar barreras, Oscar, siempre. Pero la motivación que tienes es cortar esas barreras, ¿no? Cuando tú demuestras el proyecto, que ya está hecho, que ya está establecido, y que ya lo has estado trabajando con tanto historial, que ya has estado presentando ese proyecto con tal empresa, con tal organización, ellos ya no te van a poner la barrera, te van a escuchar, ¿no? Es por eso que nosotros llegamos con el Congreso. El Congreso es sobre todo problemas sociales que están acabando con la juventud, que están afectando a la juventud en México. Y bueno, ahora vamos a empezar con la Ciudad de México. Y vamos a seleccionar 10 temas. Esos 10 temas va a abrir salas de debate para sacar conclusiones concretas de los jóvenes, ¿no? Y yo quiero empezar con jóvenes adolescentes, jóvenes que se sienten no ser escuchados, ¿no? Porque yo sé que sentirse estar escuchado, ser escuchado y no ser escuchado. Entonces, vamos a empezar con estos jóvenes y las conclusiones concretas que saquen le vamos a dar seguimiento legislativo. Con relaciones que tenemos dentro de las fundaciones, ¿no? Es por eso que también estaban comentando de este lado que los políticos, que las organizaciones gubernamentales no le hacen caso a los jóvenes. Yo estoy seguro que sí, porque yo he ido con ciertas figuras, servidores públicos, figuras políticas, y sí nos escuchan, sí nos sentamos con ellos y sí realizamos proyectos con ellos. Pero siempre y cuando se organicen, obviamente, y mientras haya más voces, pesa mucho. Exactamente. ¿No? Por eso es que toda la fundación la estamos llevando a cabo con esto, con jóvenes que no se sienten escuchados, pero
hay que hacer que se escuchen. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, los invito, por favor, escriben en mis redes sociales, en Facebook, Iker Arnávar, los proyectos que tengan en mente, mándenme por favor un mensaje y vamos a hacer lo posible para ejecutarlos. Perfecto, pues Iker, te deseamos mucho éxito, seguramente ya lo tienes, pero mucho más. Gracias. Bueno, y escuchábamos hace un momento, Gabriel, la opinión de José María del Corral, es el presidente precisamente de Escolas. Y todas estas preocupaciones, además de lo que Iker menciona, cómo brindarle a los jóvenes o dotarles de esta confianza del mundo adulto, escucharles y tener en cuenta todo lo que está ocurriendo para trabajar en ello. Y entonces decíamos, los ejes temáticos, el arte o las artes, los deportes y la ciencia para trabajar con ellos. Así es. Escuchamos a José María del Corral, quien es presidente mundial de Escolas, y para Escolas es muy sencillo. Si no cambiamos el pacto educativo, no vamos a cambiar nada. Las tres herramientas que mencionabas son deporte, arte y tecnología. Y a través de esos tres pilares hemos estado haciendo trabajo en 190 países. En México hemos tenido una respuesta extraordinaria. El programa ha caído de pie, digamos, por decirlo así, en nuestro país. Tengo la fortuna de haber acompañado a Héctor Sulaimán desde hace 2 años que hemos venido trabajando con Escolas México y hemos venido sumando a gente muy valiosa que se ha metido de lleno en Escolas. Hemos estado con programas de fútbol con valores en Acapulco, en Naucalpan. Hemos hecho Escolas Arts en Oaxaca, en Morelos, en municipios afectados por los sismos de septiembre. En fin, hemos hecho ha caído de veras muy bien en nuestro país los programas de Escolas. Oye, ¿tú dirías que a partir de todos estos foros, de todos estos centros donde se les escucha, se les da voz, se vuelve un poco más su opinión reflexiva o tal vez crítica, se responsabilizan más una vez que les otorgas precisamente esta responsabilidad? Sin duda. Sin duda, la muestra, están aquí algunos presentes de los jóvenes que nos han acompañado en los programas de ciudadanía. Recientemente en Naucalpan y antes estuvimos en Metepec. Y la respuesta de ellos es fabulosa. El compromiso que tienen, lo que saben de su problemática, la actividad, las propuestas que escuchamos realmente son sorprendentes. Te quiero comentar que me ha llamado la atención que en los 2 eventos de Escolas que se han hecho ciudadanía en México, la discriminación ha sido un factor constante. Sin duda es uno de los problemas que más les preocupan cuando uno pensaría en otras problemáticas como seguridad, como falta de oportunidades de trabajo, en fin. La discriminación ha sido uno de los temas torales que han dicho tanto en Metepec como en Naucalpan. Claro, pues ya lo escuchábamos, de hecho, en el sondeo de opinión de jóvenes que participaron allí, y efectivamente, ahora, ¿quiénes de aquí participaron justamente? A ver, vente para acá conmigo para platicar un momento acerca de cómo lo han vivido precisamente lo que decía Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Si quieres un escalón más abajo, porque de por sí yo estoy medio chaparrito y tú. Oye, ¿tu nombre cuál es? Rogelio Grande. Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí, gracias. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles eran primero tus expectativas? A ver. Cuando me llamaron para participar en Escolas, pues la verdad me llamó mucho la atención porque que te digan, oye, ¿qué le está pasando a tu sociedad en tu país? ¿Quieres arreglarlo? Pues vaya, uno como joven está encantado de colaborar con muchas más escuelas y el primer día que llegamos, luego empezamos a trabajar, decidimos los temas, fueron 2 problemáticas que fueron corrupción y discriminación y se trabajaron durante 2 semanas. Al final, pues, planteamos las hipótesis de cómo podíamos resolverlos y me alegra mucho que el secretario de Educación, de hecho, del Estado de México nos escuchó y nos invitó a su oficina en Toluca. Planteamos cómo resolverlo y decidimos formar un grupo de líderes críticos para poder hacer videos y que toda la comunidad estudiantil esté enterada de que, pues vaya, podemos denunciar que hay casos de discriminación en escuelas y que a veces, pues, por falta de información más que nada, no sabemos qué hacer. ¿Tú en dónde vives? Yo aquí en Naucalpan. Aquí en Naucalpan, muy bien. Entonces, obviamente tú eres partícipe de todo esto, te das cuenta. Exactamente. ¿Tenías ganas anteriormente de denunciar este tipo de acciones? Pues mira, afortunadamente a mí no se me ha dado mucho que pues me toque. Lo vivas. Ajá, exactamente. Pero sí he visto que algunos de mis compañeros, ellos a lo mejor como juego, pero comentábamos que todos ya sabemos pues cuáles son los límites, sabemos que cuando pasa de una broma y a veces por lo mismo de que son jóvenes y
jugando, y dicen, no, pues es una broma, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero sí hay que saber que cuando deja de ser una broma y pasa más a violencia, discriminación y todo eso. Oye, y dentro de todas las propuestas, ¿cuáles son las principales? ¿Qué es lo que encontraron? Pues las propuestas fue, como te decía, formar un grupo de líderes críticos, y plantear varios videos que ahora le doy gracias al secretario que él dijo que nos iba a apoyar. Estábamos viendo cómo íbamos a empezar a hacer los videos para comenzar a difundirlos y que todos estén enterados. Y eso es más que nada formarnos, porque juntos somos más. Perfecto, pues te agradezco muchísimo, Roger. Gloria, yo quería preguntarte con todo esto, ¿hasta dónde un joven dice, ya basta? Si vivo discriminación, violencia, ¿cómo identifica esto y cómo se manifiesta? A ver, yo primero les quisiera hacer ya saben que a veces me toca ser el abogado del diablo, pero escucho con preocupación un proyecto que tienen de trabajo que me parece maravilloso, pero que toma a las juventudes desde un enfoque de riesgo y de asistencialismo y no de derechos. Primero tendríamos que ubicar que la participación ciudadana de las personas jóvenes es un derecho, no es una dádiva, no es la buena onda de una organización ni del Estado. Es su derecho. Entonces creo que aquí, y lo digo con mucho respeto, pero creo que una de las instituciones más discriminatorias ha sido la Iglesia Católica. Y lo ha hecho con las diferencias, ¿no? Con los grupos homosexuales, con los grupos de diversidad. Entonces yo diría ahí, cuidado un poco, porque si bien acompañan, cobijan, pero me espanta mucho que lo vean desde un asistencialismo, desde, ay, pobrecitos, hay que llevarlos, hay que acompañarlos, hay que pintar el puente. Oigan, sí, pero también enfocarlos en que ustedes son personas con sujetas de derechos, que tienen que decir basta y que tienen que ser escuchadas. Porque si no empezamos a tener esta visión, no solamente de las personas jóvenes, pero sí de la ciudadanía, como eso, como una cuestión de derechos humanos, del derecho a la participación, de votar y ser votados, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando de procesos electorales, ¿cuántas de ustedes realmente podrían tener una oportunidad real de llegar a un congreso? O sea, a lo mejor no lo han intentado y también les diría, perdiendo se aprende, habría que aventarse en esto. Pero si ustedes no se ubican como personas que son, vuelvo al mismo punto, actoras estratégicas de un presente y no solamente de un asistencialismo, porque ese tipo de programas lo que resuelve son cosas inmediatas. Pero también tendríamos que estar pensando que los jóvenes, ¿alguien en este foro sabe qué rango es juventud? ¿Qué se considera? 12 a 29 años. Entonces es un rango muy amplio en el que ustedes tendrán que asumir este derecho a la ciudadanía, este derecho a la participación y no solamente un acompañamiento desde el tema de, ay, pobrecito, es víctima o pobrecito, está en riesgo. Yo creo que tendría que darse un siguiente paso, que es el empoderamiento de ustedes y el compromiso de una estrategia a largo plazo. Y eso creo que también desde el mundo adulto lo tenemos que entender y las instituciones lo tienen que entender con la mejor voluntad. Yo no lo juzgo. Trabajamos con World Vision, con Save the Children, o sea, con organizaciones y organismos que acompañan, pero que empoderan y que tienen esta visión de derechos. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, es momento de hacer una breve pausa aquí en Diálogos en Confianza, pero no se vayan, continuamos con mucho más. En Diálogos en Confianza siempre tenemos una respuesta acerca de los temas que te interesan. El próximo lunes, asómate al mundo de la belleza con el Dr. José Bandera. A veces resulta fácil juzgar y decir que someterse a una cirugía estética para corregir defectos es superficial, pero hay casos donde a las personas les ha cambiado la vida radicalmente. Lo ideal es acercarse a profesionales certificados. Cristina Jáuregui te espera el martes para hablar de los prejuicios y discriminación. En tu familia, ¿qué tanto importa el color de la piel? ¿Has discriminado o te han hecho a un lado por tu nivel cultural, color de piel o clase social? Cuéntanos. El miércoles, reflexiona con Marisa Escribano acerca de la sugestión, el presentimiento y la intuición. Cada cosa sentida, pensada y experimentada crea en nosotros un pozo de sabiduría que utilizamos sin darnos cuenta y que en ocasiones nos funciona para tomar decisiones. El jueves no podemos dejar de hablar de cómo las mujeres han ido ganando terreno en el ejercicio de sus derechos.
En el Día Internacional de la Mujer, acompáñanos a conocer el papel del activismo en la transformación de la vida de muchas mujeres. El viernes de pareja, Carmen Muñoz y los especialistas analizarán el tema No existo para mi pareja. ¿Alguna vez has sentido que eres invisible para tu pareja? ¿Ignora tus decisiones, gustos o deseos? ¿O tal vez no te has dado cuenta y eres tú el que no lo toma en cuenta? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Nunca me había puesto a pensar en muchas problemáticas que platicamos en este curso. Una persona se pone a pensar solo en los problemas que tiene y no piensa en los demás. Y yo creo que en esto pudimos resolver algunos problemas, no solo nuestros, sino de más personas. Nos beneficia en cuanto a mostrar lo que en realidad pensamos, plasmar nuestras ideas y poder en algún momento de nuestras vidas poder ejecutar nuestras propias ideas. Yo cambié porque antes de este encuentro no tenía los ojos tan abiertos ante las problemáticas que nos rodean y me pude dar cuenta que si sales de tu entorno, te abres los ojos ante las necesidades de los demás. Me gusta mucho esta última reflexión de abrir los ojos, de conocer algo que yo ignoraba. Creo que esto no es una situación propia de las y los jóvenes, esto es de todo mundo. A mí me pasa constantemente y creo que nos podemos demostrar que hemos sido necios en muchos temas. Pero bueno, tenías una opinión, María, desde el bloque anterior. Yo creo que es muy delicado hacer una acusación directa a una religión, en este caso la católica. Yo soy católica y esto lo digo porque escolas la hizo el Papa. Y si alguien ha traído cambios a esta sociedad, los que estamos cerca escuchando lo que dice, cómo se plasma, ha sido el Papa Francisco. Yo a él le agradezco eternamente cómo ha sumado, ¿no?, a la religión católica, como dice Gloria, al tema de la homosexualidad. Él dice, yo no soy nadie para juzgar, cada quien puede hacer lo que pretenda, es lo ideal para sí mismo, pero también respetando a los demás. A mí me consta el trabajo enorme que ha hecho la religión católica de vida, y aparte los veo cómo trabajan. No hay ninguna religión en el mundo que trabaje como trabajan los católicos y me siento muy orgullosa de pertenecer a ella. Lo que sí te digo es que lo primero que pide Escolas, el Papa, cuando implementa esta estrategia, José María, es la pluralidad y la inclusión. Aquí no tiene nada que ver con que eres católico, no eres, o eres grande o eres chico. Aquí incluye a toda la sociedad. Fíjate, para mí es muy importante hacer mención de esto. En el 2016 se suicidaron 800,000 jóvenes en el mundo. En el 2016. O sea, cada minuto alguien se suicidaba. Por X cantidad de razones, pero alguien se suicidaba. Para mí las religiones es un factor indispensable para el término valores, el término ética, como lo quieran llamar, pero finalmente para empoderar al ser humano. La espiritualidad para mí es muy importante, sobre todo para vivir bien y en consecuencia al mundo que hoy estamos viviendo. En México, el año pasado se suicidaron cerca de 2,600 jóvenes, entre 12 y 29 años. Esto es muy preocupante. En el tema de Escolas, del cual formo parte de su consejo, hay otra situación que a mí se me hace extraordinario y es el tema de la emoción. Enseñarle a los jóvenes para qué sirven sus emociones. Esta violencia cultural en la cual te dicen como hombre no puedes llorar en tu casa desde que estás chiquitito, ¿no? Y te dicen el que llora no es hombre, en fin, toda esta violencia cultural. Lo que pretende Escolas es terminar con ella, por medio del arte, por medio de la plática, del convivir, del conversar, del que se conozcan. Finalmente, una de las misiones más grandes que tiene el ser humano cuando viene a este planeta Tierra es conocerse a sí mismo, y lo dicen todos los avatares. Qué padre que una organización como Escolas permita que estas herramientas ayuden a los jóvenes a conocerse a sí mismos para dar lo mejor
de sí mismos a la sociedad y entonces sí convertirnos, como dicen los mayas, en una sociedad basada en la nosotredad. En Finlandia, que acabo de estar con profesores, me decían que era impresionante la diferencia que hay con nosotros los mexicanos en el tema de la cultura de la paz. Todos los niños, a partir de que empiezan en el primer año de escuela, se visten igual, comen igual, se les trata igual, tienen exactamente la misma educación y el gobierno se hace cargo. A partir de los 12 años en adelante, se le empieza a dejar al niño o al joven decidir a qué se quiere dedicar. Pero casualmente, cuando alguien en un salón de 30 años reprueba una materia, reprueban todos. Nosotros diríamos, no es justo, yo sí estudié, él no estudió, ¿por qué yo tengo que reprobar? Casualmente, porque ellos tienen inmersos en su cultura, la cultura de la paz, el tema de la otredad y la nosotredad. Si reprobó uno, quiere decir que tú, compañero, no le diste lo suficiente o no le diste la atención suficiente para que él estuviera al nivel de todos los demás. Esto es muy interesante. ¿Y qué se pretende con el tema de la cultura de la paz, entrando en México y en esta educación que a mí se me hace formidable? Es precisamente que todos los niños de cualquier extracto social, de cualquier color, de cualquier generación, acceda a una educación que te haga ser mejor persona y convivir con mejores personas. Fíjate, ya lo decía esta jovencita en el sondeo, abrir los ojos. ¿Por qué es importante la inclusión? ¿Por qué respetar la diversidad? ¿Por qué el que es diferente a mí tiene los mismos derechos y obligaciones? ¿Y eso nos ayuda en la construcción de ciudadanía? Por supuesto, por supuesto. Incluso me gustaría retomar algo que señalaba Iker al principio de su comentario, cuando estás platicando con él, que tiene que ver con esta idea de abrir los ojos, es decir, tendremos que preguntarnos ahorita, para recuperar un poco el tema, ¿qué pueden hacer los jóvenes, siendo jóvenes, para modificar las cosas, el estado de cosas existente? Y ahí hay una respuesta posible, ¿no? La apertura a muchas o a diversas formas de ver el mundo, depositar la confianza en el otro, como lo estaba haciendo Iker en su organización, con una perspectiva particular, pero tendría que ver justamente con esto que preguntas. Desde luego, recordemos que la definición más básica de política significa los mecanismos a partir de los cuales nos ponemos de acuerdo para decidir de manera conjunta cuál es la forma adecuada de vivir juntos. Una de esas formas adecuadas de vivir juntos es pensando en el otro, pensando de manera incluyente, reconociendo la diversidad de puntos de vista, reconociendo que somos básicamente distintos, pero que siendo distintos podemos estar unidos. Yo creo que me gustaría a mí como traer a colación o recuperar un poco el tema, esta idea de desde esta perspectiva de inclusión, de amplitud de miradas, de abrir los ojos, para ver qué es lo que acontece con nosotros y con los otros. Me gustaría como que colocáramos la pregunta, incluso para con los chicos y chicas que nos acompañan en el estudio, acerca de qué piensan que se puede hacer para transformar el estado de cosas existente. Iker decía que los jóvenes tienen capacidad de agencia, desde luego. El problema es que nosotros los seguimos interrogando o lo seguimos mirando desde, perdón que lo repita, pero desde una perspectiva adultocéntrica. Y ahí quisiera abonar en algo que ya decía Gloria. Habría que dotarles a los chicos de más que preguntarles, más que aconsejarles cosas, habría que empezar a escucharlos, ¿no? Hay que y eso implica un cambio en la lógica del modo en que pensamos a la juventud. A mí con frecuencia me preguntan, oye, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes? Híjole, pues yo antes de decirles algo y antes de recomendarlos, procuraría escucharlos, ¿no? Y en este sentido implica una transformación completa de la lógica desde la que vemos
a la juventud, tomando como punto de vista los parámetros que tú ya decías, ¿no? Tú has trabajado con jóvenes que han estado en reclusión. Sí. Evidentemente aquí hablas de una, bueno, por eso la escucha es importantísima. ¿Cómo es que se genera normalmente entonces este tipo de conductas? ¿Por qué llegan a esos límites? Hay factores comunes, fíjate, bien importantes, que tienen que ver con el contexto en el que están situados estos chicos y la relación que sostienen con los pares y con sus familias. Y muchas veces el cometer un acto violento, yo estaba trabajando con personas que estaban en situación de cárcel por actos violentos, cometer un acto violento tiene que ver con una capacidad reflexiva de decir, esperarme 3 segundos antes con la falta de esa capacidad, pues esperarme 3 segundos antes de actuar, que pueden ser claves para evitar una conducta violenta. Pero esta conducta violenta, a los que ya están adentro, para responder a tu pregunta, tenía que ver con estos 3 factores. La relación que sostienen esos chicos con el contexto en el que están inmersos, que no necesariamente es de marginación y pobreza, porque a veces criminaliza la marginación y la pobreza, tiene que ver con la relación que tienen con el contexto, con la relación que tienen con el entorno familiar y sobre todo la relación que tienen con los pares, que era la parte más, en el estudio que yo estuve haciendo, era la parte más importante, la relación que sostenían con los pares, porque no sé si hay tiempo de contarte una pequeña historia. Un chico muy lúcido, que me tocó entrevistar al interior de un centro penitenciario, me contaba, es que, mira, yo trabajaba, tenía un buen trabajo, me salí de la escuela porque necesitaba ganar dinero, tenía un buen trabajo, y de pronto me empecé a involucrar con algunas personas que a lo mejor no eran las más adecuadas. El caso es que en alguna ocasión que estaban echándose una cerveza o en alguna parte, se les ocurrió ir a robar un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. Este cuate traía dinero, tenía bebidas alcohólicas en su casa, pero dice, pues está bien, vamos Le sedujo la idea. Le atrajo la idea en un contexto específico, en una relación con pares específica, y cometió el delito y desafortunadamente lo cacharon. Entonces su vida por ese acto, por la falta de 3 o 4 segundos de reflexión, esta reflexión, sí. Su vida se transformó por completo porque tuvo que pasar 3 años en la cárcel, y es un tipo lúcido que tenía trabajo, que tenía dinero, que tenía condiciones importantes para el desarrollo, que fueron truncadas y se le modificó la vida de manera sustancial. Y así pasa en un segundo las cosas, desde luego, por eso y a todos, sí, no es a eso me refiero, que a todo mundo nos puede cambiar de esa forma. Bueno, las redes sociales, pues ya con mucha demanda. Acá tenemos comentarios. María Fernanda dice, Cervello, en una llamada, felicito al programa, creo que tenemos que apostar por los jóvenes y por los niños de nuestro país. Mi preocupación es, como sociedad y México, ¿qué estamos haciendo los padres de familia, los formadores y los medios de comunicación para combatir la gran cantidad de violencia de todo tipo que se ve en programas de televisión, películas, series, etcétera, y finalmente contaminan a nuestros jóvenes y a nuestros niños? No les damos otras alternativas más positivas en los medios de comunicación. ¿Qué opinan al respecto? Y también acá nos dice Juan Francisco Meso, no podemos dejarle todo al gobierno ni tampoco todo a la familia. Entonces, ¿por qué se está desintegrando el tejido social en los jóvenes? Se olvida que también hay muchas agresiones verbales de por medio. También dice que pues sí, hay una realidad de violencia, pero que también tenemos que involucrarnos más desde las pequeñas acciones. Habla de, por ejemplo, desde no tirar basura, no descuidar a los hijos, etcétera. Enséñeles a amar, a no competir. Esto también es importante. Creo que en este sentido hay una visión en escuelas del deporte, no tanto por competencia, ¿verdad? Si nos quieren ayudar a ampliar un poquito la importancia de no pisar al otro y no destacar, o sea, sí destacar, pero no a costa del hacerle un daño a otro. Fíjate, Sandra, que eso que tocas es importantísimo. A través del deporte se pueden educar y transformar, reeducar y transformar la vida de los jóvenes y de la sociedad. El deporte ha demostrado muchas veces ser un gran instrumento de cambio. El programa de nosotros tiene fútbol, al Papa le gusta mucho el fútbol, y el box. Y también el box. Se firmó un convenio con el Consejo Mundial de Boxeo, que justamente preside Mauricio Sulaimán, hermano de Héctor, y el Papa al principio
en el Vaticano estaban un poco consternados de cómo el box es pegar y demás, pero de inmediato se entendió que es un deporte noble, es un deporte que genera valores, que ha sacado de la calle y de las drogas a cientos de miles de jóvenes en todo el mundo, y a través de estos dos deportes estamos educando a los jóvenes y dejándolos expresar sus valores. Hay que aclarar aquí y puntualizar, fútbol y boxball es bal de valores. De valores. ¿Verdad? Fútbol con valores y boxeo con valores. Y hay ejercicios muy bonitos. Por ejemplo, se toman de las manos en grupos de 3 niños y no pueden andar gol si no es en conjunto con sus compañeros. Okay. Entonces, esto les da muestra de trabajo en equipo, de que lo importante, como decía María, no es la persona, sino el conjunto. Todos estamos en el mismo barco, en la misma ciudad, y si no salimos todos, no sale nadie. Entonces, el deporte, nosotros estamos muy confiados en que a través de los programas de deporte podemos realmente hacer un cambio en la sociedad. Y otra cosa que quería comentar, desde luego, Escolas confía en la inclusión, desde sus inicios comenzó así. Permíteme, tenemos que interrumpir esto, pero lo retomamos regresando porque tenemos que hacer una pausa. Los jóvenes, por supuesto, de cualquier edad, son ciudadanos, son responsables y son comprometidos con sus entornos si se les da las herramientas. Somos un país de por sí violento, pero dentro del ámbito familiar, muy violentos. La verdadera guerra que se está enfrentando todos los días es la guerra en el hogar, la cual es muy cruenta. No es casual que si tenemos a la violencia pues más vulnerada del mundo, tengamos a la adolescencia y a los jóvenes pues más vulnerables. Tampoco es casual que tengamos a las mujeres más violentadas con el tema de los feminicidios y que tengamos, por ende, a los hombres más violentos. Hay una, digámoslo así, una respuesta recurrente que es, en términos de los problemas a los que se confrontan, es la discriminación. Se piensa que son el futuro, cuando deberíamos reconocer, no discriminarlos, deberíamos reconocer que son el presente pues, de este país. Están enseñándonos los jóvenes y las jóvenes a cómo incidir en la construcción de lo público. Sí, definitivamente sí hay una visión adultocéntrica que permea y que configura la mirada que se coloca sobre los jóvenes. Ni siquiera tenemos la capacidad desde el Estado y desde el mundo adulto de decirle a los jóvenes, hey, no, tú necesitas cosas en este momento. Necesitas educación, empleo, una seguridad, en fin. Decir que los jóvenes son el futuro es ponerles el pie en la cabeza. Y es cierto. Entonces necesitamos empezar a pensar junto con ustedes, pero sobre todo a escucharles a ustedes. Pues en el futuro podrán esperar. Yo les preguntaría, en este momento, como ven en este país, ¿creen que pueden esperar? Me parecería que no. Cultura de la paz, que tiene que ver mucho con el respeto y la dignidad, y tiene que ver también mucho con precisamente los derechos humanos. Que la participación ciudadana de las personas jóvenes es un derecho, no es una dádiva, no es la buena onda de una organización ni del Estado. Muchísimo, creo que nosotros como jóvenes tenemos la capacidad y también la necesidad de ser escuchados para que las autoridades puedan como tentarse y decir que pues sí pueden hacer las cosas. Los jóvenes pueden erradicar estas prácticas dando a conocer mejor sus ideas y dándose la oportunidad de conocer a los demás sin antes juzgar y sin poner etiquetas ni prejuicios. Efectivamente, yo creo que sí, los jóvenes sí podemos tener algo que ver con las autoridades, ya que nosotros somos el futuro, ¿no?, de México, del país. Nosotros vamos a tomar la batuta en algunos años y es necesario que los altos mandos nos escuchen para que nosotros conozcamos cómo es que funciona todo el sistema y algún día lograr cambiar a México. Yo creo que sí, porque los jóvenes es el futuro y podemos hacer un gran cambio si todos nos proponemos y nos juntamos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a las jóvenes y los jóvenes que participaron precisamente en este sondeo. Y estoy ahora con Fabián, quien me platicaba acerca de que tú precisamente haces más o menos esta labor. ¿Cómo empoderar y darle voz a las y los jóvenes?
Pues sí, mira, comentarte, justamente concuerdo con, antes de comenzar, con decir que concuerdo con Gloria, que efectivamente los jóvenes no somos el futuro, somos el presente, y creo que debe de quedar muy claro de que tenemos que tener la apertura de poder participar en los espacios de participación ciudadana, política, en cualquier ámbito, ¿no? Y tener la posibilidad de participar en todos los espacios, pero justamente no solamente porque soy joven, sino porque tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo empoderar a los jóvenes? Pues dándoles las herramientas, pero también tener en cuenta nosotros los jóvenes que no solo somos nosotros los jóvenes, sino que también hay otras personas, que hay personas de la tercera edad y también hay jóvenes que vienen más atrás de nosotros. ¿Desde cuándo comenzaste con toda esta labor? Desde los 16 años yo vengo participando en política ciudadana, soy participante de una organización civil y aparte soy militante de una organización política. Desde los 16 años vengo incidiendo en la política. Ahora, de haber querido hacerlo de manera independiente a cualquier partido, ¿lo hubieras podido hacer o difícilmente? Sí, tal vez lo hubiera logrado, pero de una manera, o sea, con menor posibilidad, o sea, o con menor acceso, ¿sabes? O sea, como sí le hubiera llegado, pero no hasta donde he podido lograr hacer las cosas ahora. Muy bien, pues te agradezco mucho, No, Fabián. gracias a ti. Y ahora vamos con Iván, que precisamente creo que tú, junto con el grupo de jóvenes que trabajan para su causa, han encontrado una fuerza importante y esto es lo que da la unión, además de identificación, que es parte de lo que nos decía Igor hace rato. Bien, justamente me quedo con un comentario que daba hace rato Gloria Alcocer y después lo replicó Igor González, acerca de la visión adultocéntrica que existe hacia este grupo de población, pero yo agregaría algo y tiene que ver con una visión juvenilista, no sé si sea el término correcto, a pensar en esta visión asistencialista o pensar la vulnerabilidad, autovulnerabilidad de la misma juventud. Y es por eso que Ágora 21, que es el proyecto que yo encabezo junto con mi amigo Jorge y mi amiga Tania, no busca visibilizarse como una organización de jóvenes, sino es una organización ciudadana que parte de actores preocupados por el entorno social y que busca precisamente contribuir al desarrollo social y al mismo tiempo a los procesos democráticos, pero desde metodologías que parten del ámbito local. Nosotros tenemos una visión de la participación un tanto utilitarista, consideramos que participamos porque nos beneficia en el sentido más próximo, como tener transporte, como tener seguridad, como tener acceso a los bienes y servicios más próximos y que son atendidos, por ejemplo, en el caso del municipio o de las demarcaciones territoriales. Entonces, este vínculo con el gobierno próximo es el que queremos capitalizar, pero al mismo tiempo contribuir a la organización comunitaria, ¿no? Entonces, son estos dos ejes sobre los que trabajamos y al mismo tiempo buscamos un contacto con instituciones que, a final de cuentas, aunque busquemos contribuir a la formación de comunidad, pues no podemos desdeñar el vínculo que hay con las instituciones. Y una de las tareas que ahorita buscamos promover es precisamente una reforma constitucional en materia de derecho a la vivienda, dado que en México se le reconoce solo como un derecho familiar, desde esta visión pues que desde la antropología se ve como papá, mamá e hijos, y buscamos que sea un derecho individual. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque sí afecta la manera en cómo la política pública en materia de vivienda nos afecta a nosotros como jóvenes, ¿no? Decimos, ahora pues yo no quiero casarme, pero pues quiero tener acceso a una vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la misma Constitución se me va a reconocer este derecho? Y mira que es un asunto bastante complicado porque lo han analizado ya últimamente. Cada vez hay más jóvenes, hombres y mujeres, que viven en casa de sus padres hasta altas edades, porque además económicamente la situación no es sencilla. Entonces, evidentemente, una planificación de todo esto, asistiendo justamente la falta de recursos, pues dará mucho mejor resultado o panorama, ¿no? Así es, y en este entendido, la preocupación no solo es en cuanto a la juventud, a veces el pensar la juventud como la población objetivo queda un tanto rebasado, porque no solo es tener de 2 a 29 años
y ya pasas esta edad y tus problemas quedan resueltos, ¿no? Entonces también en Ágora 21 entendemos más una perspectiva generacional, aunque a veces pues suena hasta broma, pero los millennials, o sea, sí es un concepto que sociológicamente se tendría que fortalecer, porque decimos, o sea, las cosas que sufrimos nosotros como generación pues no son las mismas que sufrían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y un claro ejemplo es el acceso a una vivienda. Claro. O sea, cuando a nuestra edad pues ya nuestros padres podrían tener una casa, más o menos nosotros pues tenemos que vivir con nuestros padres o tener roomies, ¿no? Entonces sí es que nos queremos meter este diálogo y al mismo tiempo reconocer las nuevas tendencias que hay en torno a la participación, porque a veces también la gente que estudia la participación de los jóvenes, pues lo hace todavía desde las instituciones que nuestros padres defendían, ¿no? Dígase partidos políticos, dígase autoridades electorales, cuando los jóvenes de esta generación pues ya buscan nuevas formas de participación menos vinculadas con las instituciones tradicionales, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Iván, y les deseo todo el éxito del mundo. Y ahora de este lado por acá, estamos con Cristina. Tú desde hace rato querías participar. Yo quería participar porque estaba como muy, que quería hacer el eco también de lo que decía Gloria y lo que decía Igor respecto a que en este momento los jóvenes pues necesitan muchas cosas y no podemos esperar. Pero también tenemos que regresar un poco al tema de la infancia, de la niñez y de la familia y de cómo hacerlo con una convivencia armónica. Yo trabajo en una fundación, colaboro ahí, he sido voluntaria desde hace mucho tiempo en muchos temas, pero justamente esta nueva causa en la que me encuentro trabajando y abonando todos los días es como lograr en escuelas primarias y secundarias de todo el país lograr un modelo educativo o introducir un modelo educativo basado en valores, pero que no solamente le lleguen a los niños, sino que sea esto una parte integral, un modelo integral que abarque el tema de la familia, que escucho mucho en redes sociales que estaban mencionando esto de, bueno, pues es que los padres de familia tienen que tener algunas herramientas o formar o conformar criterios que les permita una crianza y un cuidado mucho más enfocado hacia los chicos, pero también buscamos la calidad educativa y que estos formadores, estos docentes, los coformadores que están alrededor de ellos puedan tener también estas herramientas, esta capacidad y esta vivencia en valores. Que no es que los valores cambien, sino que siempre han estado ahí, que hay momentos y que no tenemos que esperar a que surjan situaciones de riesgo como lo que pasó en el sismo para salir y hacer las cosas, que lo hicimos muy bien, pero también que tenemos que regresar como esta parte en que la comunidad, en que generar esta empatía, en que podamos vivir los valores y que de verdad hagamos algo más como un derecho. O sea, que no lo veamos como, sí, que venga la asociación o que venga el gobierno y que no lo dé. Sí, está padre porque la participación de todos hace muchas cosas y lo hacemos en conjunto. Pero sí recordar que los niños y los jóvenes tienen este derecho a tener una educación de calidad, a una educación basada en valores, a una educación que les permita generar comunidad, generar proyectos que los escuchen desde la infancia, desde la adolescencia, y que no esperemos a que surja algo para que los podamos escuchar. A ver, déjame interrumpirte un segundito, porque con todo lo que me dices, me suena algo y te lo voy a preguntar. Yo he escuchado desde hace muchos años esta famosa brecha generacional que se ha dado no solamente ahora, pero ¿crees que es un asunto muy importante, que sí hay una barrera, que se complica entonces el entendimiento o esta vinculación entre distintas generaciones para tomar en cuenta todo esto que tú hablas? ¿O es más sencillo? ¿Es más fácil adaptarse a esta época o la época se adapta a ustedes? Pues no es que la época se adapte a nosotros, tenemos que caminar, somos constante movimiento, constante cambio, o sea, no podemos como, o sea, la etapa pasada o épocas pasadas o generaciones pasadas tienen su vivencia, nosotros tenemos otra, pero sí podemos adaptarlo a través de los valores, que no se nos olvide cómo podemos vivir la paz, cómo podemos generar esa ciudadanía de la que estamos hablando y que en el caso específico en una solución de una fundación en la que estoy, que es 100% mexicana y que está actuando en las escuelas primarias y secundarias como un ejemplo de microsociedad, donde no nos estamos esperando a que cumplas 18 años, sino que se está viviendo desde los niños, que ellos tienen la posibilidad de vivir estos valores, en el caso específico de lo que hablábamos hoy de la paz, a través de la colaboración, a través del trabajo empático, a través de la negociación, de un diálogo, pero que les demos estas herramientas a los niños para que cuando ya estamos más grandes, cuando ya somos adolescentes, cuando ya somos jóvenes y tenemos ya la posibilidad de participar, lo hagamos con más cimientos, siempre reforzados en el tema de valores. Oye, pues muy bien, Gloria, perfecto, pues muchísimas gracias. Y yo te quería preguntar, Gloria, ¿cómo hacemos un compromiso ciudadano? Ya desde luego lo hemos analizado a lo largo del programa. Están las instituciones gubernamentales, pero ¿cómo se ejerce? O sea, ¿cómo lo entienden las y los jóvenes también para sentirlo como tal, como un compromiso?
Yo creo que tiene que ver también con una corresponsabilidad, ¿no? Tiene que ver como cómo vamos a construir esta ciudadanía y esta ciudad, pues de ahí viene ciudadanía, ¿verdad? Este país, ¿cómo lo queremos mirar? Nosotros, por ejemplo, en Fuerza Ciudadana hacemos un compromiso permanente con las personas jóvenes, pero en procesos electorales uno muy particular, que es hacer observación electoral. Y hacemos observación electoral sobre el voto joven y la educación cívica. Porque hemos visto algo, el milagrito que le cuentan a las personas jóvenes de no participan, es que velos, no, tenemos que reconocer esas otras formas de participación de las personas jóvenes y ese compromiso que tienen. Me da como curiosidad, por ejemplo, escuchar, bueno, hacen grafitis y los borramos. Oigan, y si leemos lo que dice el grafiti, porque a lo mejor ahí hay un compromiso en las personas jóvenes, en el stencil, en el arte, como lo manejan ustedes. Y creo que nosotros desde Fuerza impulsamos estos compromisos y estos pactos con los jóvenes desde las instituciones, y han estado con nosotros en varios procesos. Y lo que hacemos es decirle al INE, a ver, ¿qué haces para los jóvenes? ¿No? A los institutos locales, acercamos a las personas jóvenes con los consejeros electorales, con quien diseña las estructuras de participación ciudadana de las personas jóvenes. Porque ahí nos vamos a dar cuenta entonces que el joven no, o la joven no es que sea apática, es que muchas veces estos canales de comunicación no están siendo claros. Y no estamos, o sea, las instituciones es como, oye, ya tengo Facebook. Pues sí, pero ¿por qué asumes que una persona joven va a tener dentro de sus compromisos sociales visitar tu página de Facebook? O sea, ¿por qué no cambiar la dinámica y que estas instituciones se acerquen a las personas jóvenes, hablen bajo sus propios términos, reconozcan y conozcan sus diversas formas de participación que tienen esa riqueza? Yo les diría, escucho mucho familia. Yo les invitaría a hablar de familias. Porque también hay familias homoparentales, también hay abuelitos cuidando a sus hijos, también, o sea, incorporemos este tipo de cosas a nuestro lenguaje, a nuestra cotidianidad, y partiendo de ahí entonces podemos hacer un compromiso. Yo les diría, vayan a votar, por supuesto, pero la elección dura 8 meses, eso dura un proceso electoral más lo que se acumule. Involúcrense de alguna manera, no esperen a que llegue alguien o que llegue Fuerza Ciudadana. Por mí encantada, bienvenidas todas y todos, es un observatorio específicamente de temas de juventud, pero que no solamente observan los jóvenes. Entonces, mecanismos hay, si no los hay, genérenlos, créenlos ustedes. Esto que les comentaba Iker, de que será la primera vez que se haga una misión de observación electoral en la Ciudad de México con adolescentes. Pues yo creo que las instituciones electorales están, bueno, no lo creo, hemos tenido charlas con el Instituto de la Ciudad de México, el Instituto Electoral, y están bastante emocionados, pero a la vez espantados, porque pues es ahora que ustedes van a hacer esta observación, es ahora que ustedes van a opinar, pero sí les invito a que en estos pactos sociales que hagan, involucren la diversidad, involucren a la otra y al otro. Aquí en la ciudad vivimos una ciudad de derechos, donde las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, donde el amor no importa si es con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo. Y eso ha sido una lucha de derechos y muchas personas jóvenes han estado involucradas en ellas. Por supuesto. Tú, Karen, como mujer, ¿cómo lo vives ahora? ¿Platicas con tu mamá acerca de cuáles eran las diferencias de este actuar o quehacer ciudadano? Claro, yo creo que ahora ya estamos más abiertos, ¿no?, a participar, estamos más abiertos como a impulsar ciertas estrategias, ¿no? Hablar sobre los derechos de nuestro cuerpo. Creo que sí, por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, luchamos también para que las mujeres también tomen esa fuerza y esa decisión de querer hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, donde nosotros estamos impulsando un taller de solo tatuadoras, ¿no? Donde solo mujeres están desestigmatizando el oficio del tatuaje, ¿no? De los tatuadores, y creo que ellas están ahorita que tienes que ser rudo y grande. Claro, ¿no? O sobre todo que a lo mejor ellas como mujeres son discriminadas. Un segundito te tengo que interrumpir porque hacemos esta pausa, pero regresamos con mucho más. El ser ejemplo, el ser coherente con tus pensamientos, lo que dices y lo que haces, ¿no? Que creemos que es lo que más mueve a las personas, porque hay una frase que dice, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Nosotros como jóvenes hemos estado haciendo muchos compromisos de nuestra parte, haciendo videos en redes sociales, compartiéndolos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, empezando por nosotros mismos, obviamente, y luego haciendo que los demás nos ayuden a apoyar esta gran causa para salvar a nuestro país. Cambiar en el ámbito laboral sería que dieran mejores oportunidades para desarrollarse más los policías, los que nos ayudan a estar mejor cada día. Pues en hacer como planes para
para satisfacernos a nosotros los jóvenes, para que nos escuchen y para que en verdad puedan ejecutar los planes que nosotros tenemos, ellos los puedan llevar a cabo con nuestras ideas. Propondría que estos diálogos son maravillosos, ya que se hace un acercamiento entre joven y político, entre gobernante, y de esta manera ellos se ponen en nuestro papel y nosotros en el suyo. Se hace una empatía entre nosotros. Y yo creo que esta es la mejor manera, escuchándonos y viendo cómo es que funciona y nuestras preocupaciones que tenemos ambos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todas estas jóvenes. Karen, nos quedamos contigo en el bloque anterior. Sí, bueno, les estaba compartiendo justamente, nosotros estamos ahorita llevando a cabo un proyecto que se llama Escuela de Cultura Urbana, que justamente es dotarles a los colectivos, porque creemos que en colectivo es muchísimo más fácil que los jóvenes puedan impulsar cualquier tipo de actividad, fortalecer habilidades, crear redes de colaboración, ¿no? Entonces también retomando un poco lo que hablábamos de ciudadanía, a partir de ahí ellos empiezan a ensayar, ¿no? Lo que es la ciudadanía, lo que es implementar el liderazgo, los acuerdos. Y justamente estos colectivos los sacamos de contextos de mucha violencia, ¿no? Como son las tatuadoras, como son chicos que tienen crews de rap, que tienen actividades como malabares, ¿no? Entonces creemos que sí, de alguna manera hay que impulsarlos, hay que dotarlos de los conocimientos necesarios para que ellos puedan salir a sus comunidades, ser factores de protección y agentes de cambio, ¿no? Muy bien. Entonces, pues yo creo que de alguna manera sí los jóvenes se están organizando, sí están participando, sí están, a lo mejor existe la desconfianza, ¿no?, en las instituciones, pero ellos desde sus entornos están participando, están organizándose. Perfecto. Y están dando muchas ideas. Muy bien, Karen, muchas gracias. Ahora, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro, cuéntanos. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Quiero dar mi opinión acerca de cómo poder llegar a mejorar nuestra ciudadanía. Yo opino que se tiene que implementar más la educación, porque no se llega a la educación a todos los lugares que se deben de llegar, como por ejemplo las zonas rurales. Si se llegara la educación a este tipo de zonas, nuestra sociedad mejoraría en un buen número. Por supuesto, la educación básica. Adán. Hola, mucho gusto. Pues bueno, yo básicamente me encuentro colaborando con la Victoria Emergente, en el cual a través de un concurso llamado Hip Hop Transformación, este concurso de rap se llevó con la finalidad de poder crear un grupo de raperos que pudieran llevar a diferentes partes de la Ciudad de México un mensaje preventivo, ¿no? Un mensaje que le diga al joven cómo es que puede evadir las adicciones, evadir las cuestiones de violencia. Me parece muy interesante que nos permitan tener estos espacios, que nos den empoderamiento y participación ciudadana, o la opción de tenerla nosotros, y que poco a poco podamos ir formando estas actividades rurales, estas actividades urbanas, mejor dicho, que nos permiten, a través de la expresión, a nosotros tener un control de emociones, porque al final de cuentas esto es una cadenita, ¿no? Una persona que no tiene participación ciudadana ha caído quizá en alguna adicción, en algún conflicto, como lo decíamos, o como lo comentaban acerca de los jóvenes en reclusión. Pues bueno, esto quizá tiene un proceso en el cual no tuvieron un control de emociones, y nosotros lo que tratamos es poder darles la oportunidad de tener diferentes alternativas a través de... Canalizarla de una forma diferente. Canalizarla a través del arte para que puedan tener un control de emociones y pues bueno, eso permita a los jóvenes tener un empoderamiento y una participación ciudadana. Y mira que los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes sí que tienen sentimientos y en abundancia, ¿verdad? A ver, de este lado es Gabriel. Dinos, adelante, Gabriel. Bueno, a mí me gustaría retomar un poco lo que comentaba también Gloria de una participación política de los jóvenes. Me parece que sí, el deporte, el arte, la educación son medios o espacios en los que los jóvenes tienen una gran cabida. Sin embargo, me parece que la política no lo es, y me parece también que es el medio idóneo para poder corregir o cambiar ciertas cuestiones en nuestra sociedad, en nuestra ciudadanía.
Yo colaboro ahorita en una revista de un partido político precisamente publicando mes a mes y en una asociación propia. Soy presidente de la Asociación Restauraciones Ecológicas La Laguna. Sin embargo, si me lo permiten, me gustaría compartir un par de párrafos del artículo que voy a publicar para este mes de marzo. Son párrafos muy breves, pero me parece en demasía concisos. Importantes. Adelante, a ver. Uno de ellos es dirigido a los adultos y otro de ellos a los jóvenes. Y digo, concluyo con una solicitud o invitación, lo que su persona acepte. Transiten por esos senderos inexplorados de la juventud. Otorguen oportunidades y confianza a los jóvenes, pues es de lo único que adolecemos, no de conocimiento y mucho menos de capacidad. A todos los jóvenes exhorto a prepararse y no claudicar, pues nuestra oportunidad está cada vez más cerca de llegar. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gabriel. Si le puedes pasar a... Balam. Tu nombre es Balam. Muy bien, adelante, Balam. Bueno, en mi experiencia, digamos, yo he estado citado desde la academia, de sociedad civil, y la última actividad en la que me involucré directamente fue la política. Yo aspiré a una candidatura independiente al Congreso de la Ciudad y lamentablemente no conseguimos las firmas necesarias para aparecer en la boleta. Sin embargo, me parece que la actividad política, como lo mencionaba Gabriel, es muy importante. Al final la ciudadanía transita mucho de la parte pública, de involucrarse con la sociedad. Y lo decía Gabriela, hay que intentarlo, hay que toparnos con pared, ver la sociedad que es la política, darnos cuenta que las personas que están ahí son muy complejas. La política es una actividad más allá de discursos, de mover personas, es involucrarse con la diversidad que hay en esta ciudad. Y en esta ciudad hay personas de todo tipo, de todos sabores, de todos colores, que a veces por diversas circunstancias estamos en burbujas y no nos damos cuenta de esta diversidad. Yo les invito a las personas jóvenes y adultas a involucrarse un poco más en la política. Si bien no en la parte electoral, porque puede haber muchas fobias en ese aspecto, sí bien la parte del activismo o de la crítica y de la rendición de cuentas. Porque al final lo público trasciende a todas las personas y si no nos involucramos nosotras, nadie lo va a hacer. Y estas personas que están a las riendas de cualquier puesto de poder, desde la burocracia más alta hasta los servicios más próximos, tendrán esta impunidad para seguir transitando por un México que no queremos. Gracias. Muchísimas gracias. Y para quienes piensan que no estaríamos bien representados por las jóvenes y por los jóvenes, pues aquí está la muestra, como muestra un botón de que por supuesto que sí podría ser. Guedani, ahora estamos contigo. Cuéntanos tú, ¿desde dónde comienzas a hacer ciudadanía? Bueno, mire, yo empiezo a hacer ciudadanía después del sismo del 7 de septiembre que afectó a Oaxaca. Yo soy oaxaqueña. La participación de los jóvenes efectiva. No es necesario tanta como la educación, sino la enseñanza que tenemos de los pueblos indígenas. Yo soy indígena. Y qué felicidad me da que cuando yo implementé con los niñitos un programa de arte con pintura y piñas con recursos naturales, sí se pudo. Sí se pudo, y yo sé que sí se puede. Sí podemos los jóvenes. Lamentablemente vivo en una comunidad que la política es muy fuerte por caciquismo, pero no me impide ser quien soy y ayudar a los jóvenes y sobre todo a los niños, porque yo le digo, los niños son el futuro de mañana y si les enseñamos hoy a aprovechar los recursos que nosotros tenemos, vamos a ser gentes grandes, no vamos a ser los que somos, los que nos pisotean con el caciquismo, con el liderazgo y con todo eso, porque yo lo vivo. Lamentablemente tengo un presidente en el cual me piensa que yo le voy a quitar el poder y todo eso, cosa que pues no, son sus creencias. Entonces yo el motivo que empecé a hacer ciudadanía es por querer ayudar, por querer echarle ganas, por querer ver mi pueblo adelante, no solo mi pueblo, sino muchos pueblos que yo tengo. En sí son como 14 comunidades que fueron afectadas y que no salen en las noticias, pero que sí le estamos echando ganas con apoyos, con víveres, con Fundación Caritas, de lo que es una rama de la Iglesia Católica, nos está ayudando bastante. Ahorita tengo una cocina comunitaria en mi pueblo y pues sí se necesita de mucho. ¿De qué población eres? Gebea de Humboldt. Gebea de Humboldt pertenece a zona Istmo Mije. Yo soy Istmo Mije, Zapoteca Mije, y
qué orgullo representar aquí a mis pueblos, porque no soy de uno, soy de muchos. Claro. Oye, Guiadani, yo te quiero agradecer mucho tu testimonio porque evidentemente lo dices a flor de piel, con mucha sensibilidad. Estamos conscientes nosotros aquí en Canal 11, de hecho estuvimos en Juchitán, en Ixtepec, en Ixtaltepec, de todo lo que ocurrió y sí ha sido devastador, pero la respuesta de la comunidad, y aquí sí de verdad quisiera compartirlo con ustedes, la labor de las mujeres y de los hombres, de las y los jóvenes y desde los niños y las niñas ha sido impactante y súper importante, y la verdad es que tienes mucho por qué estar orgullosa y tenemos que estar muy orgullosos, no solamente de la comunidad oaxaqueña, sino todo el país que salió a las calles precisamente, pero todavía hace mucho, hace falta mucho Hay por mucho hacer que todavía. hacer, Así es. necesitamos mucho que hacer. Veo muchos jóvenes, la verdad me estoy motivando ahorita, sí, ya voy de regreso a Oaxaca próximamente, pero me llevo mucha motivación, jóvenes emprendedores, personas grandes, bellísimas en este foro, que me estoy llevando mucho. Muy bien. Mucho conocimiento y claro, que acepto la ayuda de todos. Vamos por más. Yo sé que los pueblos indígenas son las naciones que hacen México. Así es. Las naciones, las lenguas, nuestras lenguas hacen México y por ello vamos a representarlos. México en sí, en la ciudad, yo he visto mucho, pero hay comunidades indígenas que podemos salir y rescatar a nuestro país. Yo creo, tengo fe en las comunidades indígenas, que sí podemos y que aquí como equipo podemos levantar y hacer mucho más entre jóvenes y niños. Y yo sé que los niños tienen una creatividad impresionante. La verdad, yo me sorprendí. Claro. Que así sea, Guiadani, de verdad, muchísimas gracias. Sandy, vamos contigo y ya para las conclusiones de este programa también con nuestros especialistas. Sí, nos dice aquí en una llamada Alicia Rodríguez, tenemos problemas muy fuertes en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. No hay nada que ofrecer a los jóvenes. El municipio ofrece pasteles, payasos, pelotas, lo que decían de la ayuda asistencial, y cuando lo que necesitamos es otro tipo de ayuda. ¿Qué hacer para que las autoridades sepan que se necesita otra ayuda para realmente construir ciudadanía? Yo creo que Alicia es la voz de muchas comunidades y pues ya a manera de conclusión, si nos van diciendo alguna respuesta, también se quedaba pendiente la respuesta sobre qué hacer en cuanto a la influencia de la violencia en los medios de comunicación, y bueno, creo que todo esto es un conjunto de lo que se están preguntando el día de hoy los jóvenes, y también se hablaba de que falta confianza, que de eso es de lo que más adolecen los jóvenes realmente, de tener confianza en ellos mismos y en las demás personas, sobre todo en los adultos. Yo les diría una cosa para cerrar, que tú nos lo acabas de poner muy bien, desde las comunidades indígenas y las juventudes indígenas, pues hay muchas maneras de ser joven, muchas maneras de construir ciudadanía, pero lo importante es que se genere este diálogo entre ustedes, que ustedes pierdan el miedo a participar. De verdad, al principio da como cosa que felicidades que lo intentaste, que intentaste recabar las firmas. Sabemos lo complicado que es eso. Ahí al INE también decirles, oigan, ¿no? Pues hay una contienda de desigualdad absoluta. Pero de eso se trata la participación y la construcción de ciudadanía. Piensen en cualquiera de sus agendas, piensen en cualquiera de sus temas y piensen si pueden hacer algo al respecto. Si ustedes no trabajan esta construcción de ciudadanía desde ustedes mismas, escuchándose entre ustedes, pero también a los de 12 años, a los de 40, o sea, haciendo una construcción que nos permita reconocernos en el otro, hablar con las comunidades indígenas, pero también con los afromexicanos, que son, si las comunidades indígenas están abandonadas, ahí les encargo los afromexicanos. Entonces, tenemos muchas tareas pendientes, confíen en ustedes, paren de cuestionarse ustedes mismos si se puede, si no se puede, inténtenlo. Yo les diría eso y construyan ciudadanía, y qué bueno que lo hacen. Muy bien, muchas gracias. María. Bueno, pues yo voy a dejar una reflexión a ti específicamente, mi princesa oaxaqueña. Fíjate que cuando un niño necesita 3 cosas para crecer. Una es tiempo, otra es pertenecer y la otra es caricia. Son las 3 grandes necesidades de un niño para que sobreviva. Cuando alguna de estas hace falta y crece el niño y se hace adolescente, pues no está buscando quién cometió la falta, sino quién se la va a pagar. Estas carencias te llevan, cuando eres adulto, a estas 3 cosas. A buscar poder, a buscar dinero y a buscar foco.
Imagínate lo importante que es la infancia en nuestro país y en el mundo para que estas tres situaciones no se nos den. Y hoy estamos llenas de estas tres. Pregúntales a las niñas y niños que se desnudan en redes y que están viendo cómo captar, y toda la problemática que hay alrededor, pero cómo captar likes y cómo captar seguidores. Pregúntale a los políticos sus historias, de dónde vienen. Es impresionante escucharlos cuando te hablan en corto de lo que sucede, es impresionante. Y pregúntale a nuestras artistas, muchas de ellas, de dónde vienen, o artistas jóvenes, hombres, de dónde vienen. Esta es una reflexión y termino diciendo que efectivamente una sociedad no es otra cosa más que el trato que se le da a su infancia. Y hoy tenemos a la más violentada del mundo. Muchísimas Tenemos gracias. un minutito, Gabriel, Igor, por favor. Agradecer a todos los jóvenes y a ustedes la participación. De verdad me da mucha confianza ver los proyectos que tienen. Nosotros en la escuela sabemos la capacidad que tienen los jóvenes. Ellos han construido grandes soluciones para México y lo van a seguir haciendo. Mil gracias. Muchas gracias. Igor. No, yo solo diría que lo político no se agota en la cuestión electoral. Hay muchos otros núcleos en donde lo político se condensa, donde las formas de ejercer la ciudadanía pueden ser expresadas. Aquí tenemos un hervidero de ejemplos en este sentido y habría que aplaudirlos y felicitarlos, ¿no? Darle seguimiento. Lo político no se agota en lo electoral, es fundamental, pero hay muchas formas de incidir en lo público. Claro. Pues yo quiero agradecerle a todas las jóvenes, a todos los jóvenes que hoy nos acompañaron aquí en Diálogos en Confianza. Ojalá este haya sido un espacio de opinión, un foro abierto, que siempre lo ha sido y lo será, y les agradezco mucho. Y a ustedes en casa, desde luego, mi querida Sandy, muy buenos días. Gracias, Oscar. Hasta muy pronto, esto es Diálogos en Confianza.